Bueno, muchachos, ¿cómo están? Feliz noche. Bueno, ustedes están pensando, este cree que es el único profesor que tenemos. Ok, fíjense. Este, bueno, no hablaremos evidentemente de la prueba, porque no las he visto. Vamos a pasar al módulo 3 a partir de hoy. Esto primero que les voy a dar no pertenece a la secuencia que he venido trabajando, pero sin embargo, por supuesto que es algo importante que tenemos que trabajar, sobre todo cuando la intención de este curso es tratar de dar la mayor versatilidad analítica, desde el punto de vista estadístico, por supuesto, para poder resolver temas o problemas, bueno, que tengan que ver, por supuesto, con el área sociológica. Como estamos inaugurando un nuevo módulo, ¿ok? Me gustaría hablarles un poco en tema general de este. Hoy iba a dar dos temas, pero lo veo un poco forzado, no solamente porque ustedes vienen de hacer un examen y sé que a algunos les ha llevado bastante tiempo y bastante trasnocho y todo eso, sino que, bueno, me parece que como son dos temas distintos, no quiero como mezclarlos, pero lo que vamos a ver la semana que viene, que va a ser correlaciones lineales y múltiples, algo muy puntual, para serles sincero, o sea, o lo de hoy va a ser bastante puntual, no va a ser tampoco nada traumático. Lo de la semana que viene también va a ser algo puntual. Y la última clase es como decir el plato fuerte de este curso, no del tercer módulo, de este curso. Es en algo en lo que yo me especializo verdaderamente, que son las ecuaciones lineales, que vendría siendo la máxima expresión de los modelos lineales generales, ¿ok? Esto nos permite tener cierta capacidad para poder explicar las cosas. Y para ustedes, o para nosotros, mejor dicho, esto es de mucha relevancia, tener capacidad explicativa de una serie de variables. Aunque ya más o menos nosotros habíamos dicho y habíamos visto que nosotros podemos tratar un par de variables, quizás con la ANOVA factorial te puede tratar dos, tres variables, pero estos modelos no son para tratar un conjunto de variables. Un conjunto de variables se trabaja desde las correlaciones y su familia más robusta, que en este caso serían las regresiones lineales múltiples. Y por supuesto es una base predictiva. Entonces ese plato fuerte, que va a ser la última clase, probablemente sí nos vaya a llevar más de una hora, y ya luego vemos cuando hacemos el examen, por supuesto, si lo hacemos al día siguiente o damos una semana, todo depende de los tiempos con que nos manejemos, porque entiendo que marzo, en la primera semana de marzo también tenemos, o sea, tenemos posibilidad, tenemos ese margen de posibilidad de la primera semana de marzo, ahí eso lo cuadramos, pero que lo que sí me interesa es que en la última clase quede bien explicada, que lean muchos ejemplos de investigación sociológica que utilizan estos modelos porque, bueno, obviamente uno de las prácticas más utilizadas es análisis de datos, análisis estadísticos en temas de ciencias sociales, ¿ok? Entonces vamos a dar la clase de hoy, que como repito, va a ser bastante ligera, porque es un tema bastante sencillo. Y bien, vamos entonces a darle con esto. Yo les presenté a ustedes la tabla, estoy limpiando el mouse. Les presento a ustedes una base de datos. La puedes abrir y, por supuesto, vamos a ir a la parte de esta presentación. Yo no voy a hablar con mucho rodeo aquí, porque ni estar dando un preámbulo muy grande, porque es que en análisis de datos todo sigue la misma lógica de contrastar hipótesis nulas y, por supuesto, manejar algunas decisiones estadísticas. En estadística no hay otra cosa que las pruebas de significación. Y ya eso es algo que ustedes manejan. Obviamente, lo que nosotros vamos a reforzar aquí son las adecuaciones de los tipos de instrumentalidad de acuerdo a los datos, de acuerdo a la naturaleza de los criterios analíticos. Pero, por ejemplo, cuando yo digo vamos a contrastar una hipótesis nula, no voy a empezar otra vez a explicar que es un contraste de hipótesis nula, porque obviamente ya ustedes tienen dominio de eso. Y tampoco voy a explicar el contraste de hipótesis depende de significación o no, porque ya ustedes tienen experiencia en esto. Entonces sucede que todo lo que nosotros hemos venido implementando hasta ahora, por lo menos el módulo 2, tiene una variable métrica y una variable de segregación, ¿ok?
Las variables de segregación, vamos a recordar aquí, son variables que son variables de clasificación, o sea, son variables de categoría. Y esas variables de categoría tienen dos niveles fundamentales, que son los niveles ordinales y los niveles nominales. Sabemos que los niveles nominales, y esto es metodología, son estadísticas, pero sabemos que los niveles nominales tienen una clasificación sin ningún orden jerárquico, mientras que las variables ordinales también tienen una clasificación, pero en este caso tienen la particularidad de tener una jerarquía, pero que no se pueden medir las distancias en esa jerarquía. Esa es una de las condiciones básicas. Y que para poder medir las distancias en esa jerarquía ya necesitaríamos pasar a un nivel métrico, que en este caso puede ser de intervalo o razón. Pero ¿cuál es el punto importante acá? Y yo creo que se lo he explicado en otras oportunidades. Que cuando uno hace una variable ordinal, uno puede asumir ciertas distancias entre las categorías. Por ejemplo, si yo soy un profesor instructor y el profesor B es un profesor asistente y el profesor C es un profesor titular, nosotros podemos ver las jerarquías y que yo estoy en el último nivel y el profesor C está en el máximo nivel, pero no podemos medir las distancias entre nosotros porque no es una distancia métrica. Pero, sin embargo, nosotros podemos hacer muchas operaciones asumiendo igualdad de distancia. En este caso, la chi cuadrado es un estadístico que nos permite contrastar la hipótesis de que dos variables nominales son independientes. ¿Ok? Entonces, cuando uno habla de variables nominales o de relaciones entre variables nominales, una de las modalidades básicas son las famosas tablas de segmentación o las tablas de contingencia. Las tablas de contingencia, básicamente, un pequeño preámbulo, obviamente ustedes que vieron estadística hace un tiempito, les estoy refrescando la memoria, sabrán que es la distribución de las casillas I en las columnas J. Y cada uno de esos elementos tiene, por supuesto, unas respectivas observaciones. Eso de todas formas lo vamos a ver un poquito más adelante con ejemplos. Lo que a mí me interesa de un contraste de homogeneidad e interdependencia es evaluar la hipótesis nula de que dos variables que están medidas por un nivel de medición nominal son independientes, o si por el contrario acepto la hipótesis alternativa de dependencia. Por supuesto, lo hacemos a través del estadístico chi cuadrado y básicamente este estadístico tiene una particularidad, es que lo que hace es contrastar las frecuencias observadas en las casillas con esperanzas, es decir, con variables en las cuales se esperan que sean teóricamente independientes. Entonces, evidentemente, mientras más se separen las observadas de las esperadas, mayor probabilidad de frecuencias de desviación existe y, por supuesto, mayor posibilidades de evaluar estos supuestos de interdependencia. ¿Ok? Esto, por supuesto, se puede ver con mayor detalle en las tablas de contingencia, ver cuáles son las distribuciones esperadas y cuáles son las distribuciones observadas de las casillas para poder ver este criterio. De todas formas, nosotros no tenemos que evaluar esos residuos, es decir, no, al menos en el nivel básico que yo lo estoy dando. Recordemos que todo lo que les he venido dando es un nivel básico aceptable. O sea, no quiere decir que les estoy dando algo muy básico, pero tampoco es que estoy exprimiendo todas las dimensiones estadísticas del programa, pero por supuesto estoy dando las herramientas suficientes para que ustedes puedan trabajar sin ningún problema. Y en la vida real todos los profesionales trabajan con lo que yo les estoy dando. Lo que pasa es que, bueno, siempre hay posibilidades de escudriñar más estas herramientas. Esto es sencillo. La regla es la siguiente. El contraste de homogeneidad e interdependencia trabaja con una distribución chi y su probabilidad asociada se determina por el nivel crítico. Es decir, que el nivel crítico, ¿verdad? En el contraste de hipótesis, va a ser el que me va a determinar si acepto o rechazo hipótesis nula. Aquí es igual, ojo, cuando yo digo el que ANOVA, hay que tener mucho cuidado. No es que estoy queriendo comparar chi cuadrado con ANOVA, me refiero que en este caso la aceptación de la hipótesis nula es si el estadístico de contraste chi cuadrado no es significativo. Si es significativo, rechazo la hipótesis nula y asumo dependencia. ¿Ok?
Ah, pero en ANOVA era parecido. En ANOVA, si no era significativo, acepto hipótesis nula. Y si era significativo, rechazo hipótesis nula y acepto que hay diferencias de varianza. Sí, bueno, obviamente, cuando yo quiero decir que no son la misma cosa, es porque no son las mismas cosas, son dos estadísticos de contraste totalmente distintos, pero la lógica de aceptación y rechazo tiene que ver, por supuesto, con los niveles críticos o los niveles asociados al nivel crítico. Así que en ese sentido puedo decir que es lo mismo, pero naturalmente todo esto hay que presentarlo de una manera independiente. Entonces, ¿qué es una tabla de contingencia? Repito, una tabla de contingencia es es la presentación, de alguna manera, de las distribuciones de las filas y las casillas de las columnas J. ¿Cómo se segregan en una tabla de acuerdo a la naturaleza de las categorías? Entonces, por ejemplo, si un grupo de profesores desea saber si utilizar la inteligencia artificial se asocia con la edad. Entonces, por ejemplo, fíjense. Entonces, fíjense que aquí tenemos una tabla de contingencia donde hay un total de 28 personas. De las 28 personas, fíjense que 11 tienen 29 años y 6 sí utilizan la inteligencia artificial y 5 no utilizan la inteligencia artificial. De 30 a 50 años tenemos 12 y hay 3 que sí la utilizan y 9 que no la utilizan, y más de 51 años tenemos 5 personas y todas las utilizan. Al final, fíjense que tenemos las frecuencias marginales de la fila y las frecuencias marginales, perdón, las frecuencias marginales de las columnas y las frecuencias marginales de la fila. Es decir, eso nos permite ver un poco cómo es la distribución de las tendencias, es decir, cómo se distribuye el valor J en la columna I, y podemos más o menos ver cómo puede ser un ejemplo de segregación. Ahora, por supuesto, esta tabla puede ser de tipo descriptiva, o sea, ver cómo se distribuye la naturaleza de estos asuntos. Pero lo que verdaderamente a mí me va a interesar es contrastar la hipótesis de si la edad y la inteligencia artificial son dos variables que son independientes, es decir, una cosa, utilizar la inteligencia artificial no tiene nada que ver con la edad, o si por el contrario, la edad y la inteligencia artificial son dos variables dependientes, es decir, que la utilización de la inteligencia artificial depende de la edad. Entonces, así yo puedo decir, por ejemplo, en un futuro, dependiendo de los resultados, las probabilidades asociadas, dependiendo de mi edad, si mi tendencia es a utilizar la inteligencia artificial o no. Entonces, más o menos esta sería una distribución, ¿verdad? De cómo sería una segregación de las tablas para poder ver visualmente o gráficamente una distribución de homogeneidad. Por eso es que uno habla de homogeneidad e interdependencia. ¿Por qué homogeneidad? Bueno, porque si las columnas se distribuyen homogéneamente en la fila, por supuesto lo más tendente es que haya interdependencia, es decir, que no haya ningún tipo de relación entre ellas. Pero si las variables se distribuyen de una manera heterogénea y de manera, obviamente, de manera, vamos a decir, bueno, sí, de manera heterogénea, uno puede decir que hay diferencias en cuanto a la distribución y por lo tanto hay mayor probabilidad de que existan relaciones entre ambas. Esto se va a trabajar a través de las pruebas de chi cuadrado y aquí, valga la redundancia, va a ser lo mismo lectura que nosotros hemos hecho en los estadísticos anteriores. El estadístico siempre tiene un valor, es decir, en este caso, el estadístico de la chi cuadrado de Pearson es 15.6, los grados de libertad y la significación bilateral de este estadístico. Y obviamente el número de casos válidos. En este caso, esta es otra tabla distinta a la que presento arriba. Entonces, con esta tabla, yo básicamente lo que puedo decir que el estadístico chi cuadrado es significativo. Por lo tanto, rechazo la hipótesis nula de que la edad y la inteligencia artificial y el uso de la inteligencia artificial para estudiar son independientes y asumo que hay dependencia. Entonces, por ejemplo, esto en términos de probabilidad me puede servir a mí que si en un futuro yo puedo decir que mientras más edad tengo, mis probabilidades de utilizar o no utilizar la inteligencia artificial. Ahora, pero hay un problema, y es como el problema que pasa en todos lados.
un estadístico te puede dar información sobre un comportamiento de probabilidades, pero en realidad no te va a decir cómo son esas probabilidades. Esa es la lectura que tú vas a tener que hacer en la tabla. Entonces, de manera muy intuitiva, ¿ok? De manera muy intuitiva, uno más o menos puede ver cuál o dónde se dan esas diferencias. Entonces, uno puede ver, por ejemplo, que en la medida de que uno cumple más años, si lo vemos en términos al menos porcentuales, vamos a ver que las personas mayores son las más tendentes a utilizar la inteligencia artificial para estudiar. Este es un ejemplo ficticio, obviamente. Mientras que las personas que están en los 30 y 50 años son los más tendentes a no estudiar o no utilizar la inteligencia artificial para estudiar. Mientras que los que tienen 29 años podemos decir cierta homogeneidad en las distribuciones de la edad según la segmentación del uso de la inteligencia artificial para estudiar. Entonces, si de repente yo vengo, si esto es algo probabilístico, es decir, si se hace a través de un muestreo probabilístico, yo puedo preguntarle a un familiar o puedo tener la duda si esa persona utiliza inteligencia artificial o no, y dependiendo de la edad o el rango de edad a la cual ella pertenece, yo puedo establecer alguna hipótesis de investigación. Repito, si esto fuese, por supuesto, de una manera poblacional. Esto pasa igual, por ejemplo, que en las tablas de ANOVA. En las tablas de ANOVA, lo que el estadístico F de Fisher lo que me está diciendo es si existe igualdad de varianza o al menos diferencias en al menos una de las varianzas, pues no me dice dónde está. Igualmente acá, aquí lo que me están dando es las posibilidades de ver si la distribución es homogénea, independiente, o si la distribución es dependiente, pero en realidad no me está diciendo cómo es el comportamiento o las posibles probabilidades que tengo de mis categorías. Esto es básicamente el punto que quería desarrollar, las pruebas de cuadrado, pero ahora viene también una preocupación central de estas tablas. La pregunta clave está, bueno, yo entiendo que esta tabla, que es un ejemplo, que dio significativa, me está diciendo que dos variables son dependientes, pero resulta ser que las estadísticas de distribución libre de una u otra manera tratan de emular algún sentido de lo que vamos a ver la semana que viene, que son las linealidades. ¿Qué quiere decir? Que son las fuerzas de asociación. ¿Por qué? Porque de todas las variables o de todas las pruebas de relación que puede haber en el mundo estadístico, no solamente importan las probabilidades, sino que otra cosa que nos importa a nosotros son las fuerzas de asociación. Y para eso están estas dos pruebas, que es la prueba Phi y la prueba V de Cramer. Estas dos pruebas son un complemento para las pruebas de homogeneidad e interdependencia con chi cuadrado, ¿ok? Con chi cuadrado, y después vamos a ver por qué no puede servir para otro, o por qué no sería tan lógico servir para otro tipo de análisis. Y la relación básicamente es porque, repito, no solamente van a reportar las probabilidades de dependencia, sino algún criterio de fuerza. Entonces, uno de los elementos básicos de la interpretación de estos dos criterios es el tamaño de la tabla, ¿ok? Para la prueba Phi es para tablas de contingencia de 2 por 2. Y el valor que adopta este coeficiente es del 0 al 1. No sé si ustedes se recuerdan el alfa de Cronbach, que el alfa de Cronbach, que medía la confiabilidad, se hablaba de 0, 0.1, 2 y hasta llegar al 1. Y a medida que se acercaba al 1, uno podía decir que había más consistencia interna de los datos, es decir, que el instrumento era más confiable. Más o menos la lectura es igual con este Phi. Mientras más se acerca a 1, quiere decir que la dependencia que te arrojó chi cuadrado es muy fuerte. Y a medida que se va alejando el 1 al punto de que baje de 0.5, obviamente el valor de esa dependencia va disminuyendo. Ahora pasa algo lógico. Si la prueba de dependencia me está diciendo o me dice en algún momento que dos variables son independientes, evidentemente la prueba Phi va a estar mucho más alejado del 1. O sea, no puede haber un rechazo de la hipótesis de independencia y una aceptación de la hipótesis de dependencia y que el Phi sea 0.000. O sea, no tendría sentido, porque ambos están correlacionados. Lo que pasa
es que puedo asumir la hipótesis de dependencia y tener diferentes magnitudes de relación. Y eso sí hace un punto importante desde el punto de vista analítico. Ahora, ¿cuál es la versión de la B de Cramer? Es una versión y básicamente las dos son las pruebas o están asociados a la prueba de chi cuadrado en términos de su nomenclatura, con la diferencia que la B de Cramer es para tablas de cualquier tamaño. Ojo, tablas de cualquier tamaño siempre y cuando sean variables nominales, como por ejemplo, yo puedo saber si de acuerdo a mi estado civil, soltero, viudo, casado, divorciado, cónyuge, son 5, tengo alguna relación o tiene relación con, qué sé yo, con mi preferencia o con mi religión. Cristiano, evangélico, católico, judío, musulmán. Bueno, es una tabla 5 por 5, o incluso puedo tomar 5 categorías de estado civil con 2 religiones, cristiano y católico. Pero es una tabla que no es simétrica. Y aún así, la B de Cramer me permite una asociación de X cantidad de números, siempre y cuando, repito, siempre y cuando no sea 2 por 2. Pero al final, si las tablas son 2 por 2, tanto Cramer como Phi te va a dar el mismo resultado. Entonces, si la tabla es simétrica, simétrica quiere decir que tiene las mismas columnas por fila. Si es 2 por 2, ambos estadísticos van a tener el mismo efecto. Si empieza a haber asimetría, hay que confiar o hay que fijarse más en la B de Cramer. ¿Ok? Vamos a revisar un poco este ejercicio, a ver cómo es este asunto. Bueno, aquí son algunos ejercicios que más o menos uno puede resolver con este. Por ejemplo, el impacto de los cursos propedéuticos según el sexo y sector educativo. Puedo ver si realizar el propedéutico no depende, si depende del sexo o si depende del tipo de liceo, donde vengas, público o privado. O por ejemplo, un famoso, o sea, estudios muy generalizados, es el famoso caso de los hábitos de fumar según el cáncer pulmonar. Si fuma y no fuma, y si hay células cancerígenas, y si no hay células cancerígenas. Entonces, ¿qué pasa? Si existe alguna relación, por ejemplo, si la prueba chi cuadrado es significativa para el segundo caso, yo puedo decir que hay relación entre fumar y tener células cancerígenas. Ahora hay que ver con la distribución. Si la distribución, por ejemplo, de aparecer más células cancerígenas está en quien no fuma, bueno, es algo, ¿verdad?, impactante, porque uno esperaría que fuese al revés, que las células cancerígenas estuviesen en los que sí fuman. Entonces, eso lo voy a ver a través de una tabla de contingencia. El estadístico chi cuadrado es quien me caracteriza la independencia y el estadístico de Phi y la B de Cramer es la que me dice la magnitud de esa dependencia. ¿Ok? Estos son ejemplos solamente para que vean la cuestión. Antes de pasar a esto, yo voy a abrir para hacer un pequeño ejercicio. Déjame hacerlo primero con este que está aquí. Déjame ver un segundo. Antes de ver los datos ordinarios. Ok, vamos a resolver este segundo ejercicio que está acá. El director de la Escuela de Sociología desea saber si aprobar Teoría Social 3 es independiente a tomar la materia en el horario de la mañana o tarde. Entonces, fíjense aquí lo que nos están planteando. Obviamente los datos nos va a resultar un poco más gráficos. Para que el director de la escuela solamente quiere saber si aprobar Teoría Social es independiente a tomar la materia en la mañana o en la tarde. Vamos a ver un momento cómo es la base de datos. Aquí está la calificación de Teoría Social 3. La calificación es aprobado, reprobado. ¿Ok? Llevo 2 categorías. Y el horario de estudiantes es en la mañana y en la tarde. Todo me indica que puedo aplicar una prueba de chi cuadrado. ¿Por qué? Porque son 2 variables nominales. ¿Qué quiere decir? Que la mañana no es mejor ni tiene jerarquía con relación a la tarde, y aprobado y desaprobado tampoco tienen ninguna jerarquía. O sea, no puedo decir que una está en un nivel jerárquico mayor que la otra. Todo esto me indica que yo puedo establecer una prueba de chi cuadrado. ¿Dónde resuelvo este tema? Me voy a analizar, me voy en estadística descriptiva, tablas cruzadas.
En tablas cruzadas me van a preguntar las filas y las columnas. Esto es algo importante, lo que les voy a decir, aunque en este caso ni SPSS ni cualquier paquete estadístico te lo vaya a exigir. Pero, y bueno, esto yo lo aprendí obviamente más que todo como en los golpes. Yo no sé si es una regla, una costumbre, una sugerencia, pero yo no lo he visto escrito nunca. Pero siempre hay una intención analítica de tú poder presentar una variable que explica a la otra. Por ejemplo, si yo llego y presento este problema, si hay relación entre fumar y tener células cancerígenas, yo pudiese establecer una relación causal. ¿Cuál sería? Si fumar causa cáncer. O en este primer caso, bueno, este primer caso no tiene como mucho sentido, porque estudiar un sector, estudiar propedéutico o no, si vienes del liceo público o privado, no puedo establecer ninguna causalidad. Así que este ejercicio es solamente para las segmentaciones, para en sí no expone un reto explicativo. A cambio, el segundo sí. Lo que se estila es que la variable que explica, ¿ok?, siempre esté en las filas. Por ejemplo, esto lo que quiere decir es que la distribución o la segmentación del uso de la inteligencia artificial para estudiar depende de los años. O mejor dicho, los años explican las diferencias del uso de la inteligencia artificial. Ahora, si yo lo tuviese al revés, por ejemplo, aquí el uso de la inteligencia artificial y los años, diría algo como el uso de la inteligencia artificial explica la edad, pero eso no tendría como mucho sentido, ¿no? ¿Verdad? Porque uno dice, bueno, pero no, como que no tiene mucho sentido esa idea que la inteligencia artificial te explique los rangos de edad. Lo que sí tiene coherencia es que el rango de edad te explique el uso de la inteligencia artificial. ¿Ok? Entonces, aquí en SPSS, aquí no te están diciendo esa regla. Aquí te están diciendo, mete en la fila y mete en las columnas. Ojo, y el estadístico de chi cuadrado no va a variar. No va a variar. Pero si usted ve en cualquier publicación decente desde hace años, se va a dar cuenta que cuando las personas presentan tablas de contingencia, por lo general la variable que está en la fila siempre tiene coherencia explicativa a la variable que está distribuida en la columna. Entonces, yo le pregunto a ustedes, ¿cuál piensan que debo colocar en la fila? ¿Calificación de teoría social o horario en que estudia o horario que cursa el estudiante? ¿Ninguna respuesta? Por favor, ¿puede volver a repetir la pregunta, profe? Sí, claro. En función a lo que estoy explicando, entonces, ¿cuál meto en la fila? ¿La calificación en teoría social 3 o el horario que cursa el estudiante? La calificación. Ok, entonces sí, la calificación explicaría el horario. Creería que es más lógico que el horario pueda explicar las calificaciones. Exacto. Entonces, si el horario, ok, lo meto en la fila, voy a quedar más o menos con esta misma lógica. Lo voy a volver a repetir aquí. Va a quedar la fila, o sea, acuérdense que la fila es horizontal, la fila explica la columna. Entonces quiere decir que cualquiera que ve esta tabla va a decir, esta persona lo que me quiere decir es que el rango de edad explica o analiza la segregación del uso de la inteligencia artificial. En este caso, lo que ustedes me están diciendo es que meten la fila, ¿verdad? El horario, porque el horario es lo que te explica la nota. Tiene sentido, tiene sentido. Ahora, si lo pongo aquí, las notas es lo que te explica el horario, bueno, a no ser que la universidad tenga algún tipo de segregación de que la tarde es el castigo para los malos estudiantes. Pero salvo que no sea algo así, lo más lógico es meter en la fila el horario
porque se supone que el horario, pueden haber profesores distintos, puede haber mañanas enérgicas y tardes cansonas, qué sé yo. Me explica la calificación. Ahora, ¿cómo yo genero los estadísticos? Sencillo, fíjense aquí. Aquí me están diciendo, bueno, aquí normalmente los SPSS, aquí el SPSS anteriormente venía esto por defecto, ya veo que los nuevos tienes que marcarlo, pero marcas chi cuadrado y fíjense lo que me está diciendo aquí. Aquí me está diciendo, hay una serie de coeficientes, ¿ok? Hay una serie de coeficientes para las escalas nominales y una serie de coeficientes para las escalas nominales. En este caso, nosotros estamos interesados en el phi y b de Kramer. ¿Y por qué las presentan los dos juntos? No necesariamente uno es, bueno, lo presentan los dos juntos porque, repito, todo es la misma función que chi cuadrado, lo único que existen ligeras diferencias. Como les digo en algún momento, si en algún momento llegaba phi a diferenciarse de la b de Kramer, pues ustedes tomarán la decisión en función a los parámetros que le acabo de decir. Pero por lo general siempre da casi lo mismo. Le doy continuar y le doy aceptar. Entonces, lo primero que va a presentarme, bueno, es una exposición de los casos, 19 casos válidos, El segundo punto es la tabla de contingencia, ¿ok? La tabla de contingencia lo que me está diciendo es, el horario que cursa el estudiante, voy a ver si es dependiente de la calificación de teoría social. O dicho de mejor manera, si la calificación de teoría social depende del horario, ¿ok? En un modelo, porque acuérdense que todo esto debe estar sustentado por un modelo lógico. Cuando yo veo aquí, fíjense que está el chi cuadrado con su significación bilateral. ¿Ok? Claro, recuérdense que también estos casillas presentan miles de pruebas más, pero por los momentos lo que yo estoy interesado es en ver el estadístico chi cuadrado. Y bueno, ¿y cuál presto atención? ¿A la significación asintótica, la significación exacta o la significación exacta unilateral? Bueno, en este caso obviamente no hay mucho que maquinar porque el único coeficiente de significación que te está dando es el asintótico bilateral. Pregunto, el horario que cursa el estudiante, o mejor dicho, ¿la calificación de teoría social depende del horario que cursa el estudiante? Profe, ¿puede repetir la pregunta? Es que creo Sí. que tengo el cerebro fundido un poquito, perdón. Y no te preocupes. ¿La calificación en teoría social 3 depende del horario que cursa el estudiante? Vamos a volver a repetir la prueba para no darles la respuesta yo porque obviamente sería aburrido. Aquí la pregunta es si el uso de la inteligencia artificial depende del rango de edad. Entonces la hipótesis nula es que ambas son independientes, la hipótesis alternativa es que son dependientes. La elección para rechazar la hipótesis nula es que sea significativa y para aceptar la hipótesis nula es que no sea significativa. Mi pregunta básica es, ¿las calificaciones de teoría social 3 dependen del horario que cursa el estudiante? Bien. El punto... Profe, dígame. en dado caso, si es mayor a 0,05, no la rechazamos, ¿verdad? Si es igual a... Correcto. O sea, acuérdense que no digas si es mayor a 0,05. Ya eso es como de principiante. Ok, sí. Si es significativo, rechazo hipótesis nula. Si no es significativo, me quedo con la hipótesis nula. Entonces, la pregunta es significativo o no es significativo? No es significativo. Entonces, ¿acepto o rechazo hipótesis nula? Rechazo la hipótesis nula y acepto la hipótesis alternativa, que sería la dependencia No, entre... al revés, al revés. Ah, me confundí, revés. perdón. Sí, sí. Entonces sería, aceptamos la hipótesis nula. Y entonces quiere decir, entonces la pregunta nuevamente es, ¿la calificación de teoría social 3 depende del horario del curso del estudiante? No. 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 Son cosas totalmente distintas. Entonces yo te pregunto a ti, una pregunta, ¿tú quieres sacar buena nota? ¿Quieres aprobar teoría social 3? Sí, me imagino que todo el mundo va a decir sí. Ok.
¿Dónde tengo que estudiar? ¿En la mañana o en la tarde? ¿Cuál sería la respuesta que ustedes me dieran? Que es indiferente si Es estudias en la indiferente. mañana o en la tarde, porque no depende directamente de de si pasas o no teoría social 3. Correcto. La respuesta es, son dos variables independientes. Por lo tanto, si quieres aprobar o reprobar, o bueno, en este caso aprobar, es indiferente el horario. Ahora voy a hacer otra pregunta, porque fíjate que todo también lo estoy marcando yo como un ejemplo un poquito más. Aquí, esta es la respuesta, o sea, es significativo a este problema, ¿ok? Entonces mi pregunta está, si yo quiero utilizar, o si yo quisiera utilizar la inteligencia artificial, ¿qué grupo de edad creen que tuviese mayor penetración o interés para utilizar la inteligencia artificial? El rango de edad de hasta 29 años. Ok, pero ahí el rango de edad lo que me está diciendo es que es una distribución homogénea, 5 y 6. Claro, pero 6 no es el número mayor de los que sí utilizan la inteligencia artificial para estudiar. Sí, correcto, pero el detalle está que si tú ves el rango de edad de 11, prácticamente la distribución es prácticamente 50 y 50. Esta pregunta yo la estoy haciendo de una manera muy capciosa. ¿Por qué? Porque el interés está, tú quieres saber la distribución entre los que sí o la distribución entre las edades. Entonces, está la pregunta, ¿cuál es tu interés investigativo? Si tú eres una persona que tú lo que interesa es las segregaciones entre el sí y el no, bueno, pero si tú eres una persona que lo que está ubicando es las segregaciones dentro de las edades, obviamente tú tienes que prestar atención a las distribuciones marginales de la fila. Por eso es que las tablas de contingencia a veces tienden a confundir. Porque yo te puedo decir, hay relación entre las dos variables. Ah, perfecto. Claro, si tú me dices que no hay relación, no tengo más nada que decir. Pero si yo te digo que hay relación, te digo, ok, entonces, si yo tengo, por ejemplo, no sé, un estudio, o no sé, soy dueño de una biblioteca donde quiero que la gente venga a estudiar y tengo inteligencia artificial, ¿a quién le paso más panfleto o a dónde determino yo mi dirección de políticas públicas? ¿A los de 29 años? ¿A los que están en el medio? ¿A los más de 51? Bueno, obviando el tema de cantidades, obviamente, yo diría a los que están mayor de 51, porque la distribución es 100-0 dentro de la edad. ¿Ok? O sea, de un 100%, el 100% de los que tienen mayor de 51 años usa la inteligencia artificial. Pero fíjense este rasgo, del 100% de las personas entre 30 y 50 años, la mayoría, yo diría el 12, más o menos el 70 y algo por ciento, no la utiliza. Entonces, así se lee una tabla de contingencia cuando yo descubro o tengo evidencia de que ambas son dependientes. Profe, disculpe, hay una compañera que está pidiendo el acceso, porfa. Ok, Gracias. sí, siempre. ¿Dudas con relación a esto? Profe, entonces, cuando las variables tienen esta dependencia, o sea, se analiza un poco más el total de esas distribuciones más que las columnas, ¿cierto? Bueno, O sea, dependiendo. creo que depende, Exacto. pero en este caso, en esa vuelta, en ese ejemplo que usted hizo, ese sí es el caso. Es correcto. Es más o menos, yo no sé si te recuerdas, bueno, me imagino que te vas a recordar porque acabas de hacer el examen, que cuando yo te digo, sí hay diferencias, ahí tienes que ver los descriptivos para ver la media de cuál es más alta, ¿cierto? Exacto. Pero si yo te digo, no, la igualdad, ¿cómo se llama? Es igual las medias, acepto la hipótesis nula, tú no ves más nada. Igualmente es aquí, si tú aceptas la hipótesis nula, no hay nada que ver. Pero si me dices, Wilmer, adivina qué, dependiendo de si fuma, te da cáncer, ok, entonces dime cuál es la distribución. Bueno, que si fumas, sí te da cáncer. Porque quiero saber la distribución, quiero saber la información de dependencia. Igual que acá, por ejemplo. Yo estoy interesado en pasar teoría social 3 y yo quiero que tú me digas, cómo hago para pasarla. Y tú me dices, no importa, puede ser en la mañana o puede ser en la tarde. Ahora te pregunto, vamos a imaginar que esto me dio significativo. Entonces tú dices, mira, tú sabías que
aprobar o no teoría social depende del horario. Entonces, ¿qué es lo más lógico que pregunte la persona? Que cuál es el horario ¿Cuál en es el el que horario? puedes aprobar más En este caso fácilmente. no, en este caso no puedo, bueno, pudiese colocar un ejemplo, bueno, no pudiese colocar un ejemplo porque fíjense que el horario de la tarde, o mejor dicho, vamos a analizar por qué son independientes, porque básicamente, aunque las mañanas la mayoría reprueba, en la tarde la distribución es homogénea. Ahora, yo les aseguro que si 1, 7 y aquí hubiese un 5, 2, yo no sé si te fijan lo que yo quiero decir con falta de homogeneidad, que las distribuciones no son homogéneas, sino que vamos a decir que están del lado contrario. En las mañanas, al parecer, el porcentaje de personas que aprueben es mucho menor que el reprobado. Y en la tarde, los aprobados son mucho mayor que los reprobados. Entonces, esto es lo que me quiere decir, en caso tal de que haya dependencia, y un ejemplo, que este 6 sea un 1, que para aprobar hay relación y es en la tarde. ¿Ok? Ahora, bueno, no tiene sentido tampoco ver el phi y el AB de Cramer, pero vamos a ver un poco cuáles son las distribuciones. Primero, el valor, no la prueba de significación, pero el valor, fíjense que está entre 0 y 1 y me da menos 3 y Cramer me da 3. Entonces, ¿en cuál confío? En ninguno, porque es que ninguno te está dando algo coherente. Y obviamente la significación de ambos no son significativos. ¿Y qué pasa si en algún momento chi cuadrado me sale significativo y estos no? Bueno, eso nunca va a pasar. ¿De acuerdo? De acuerdo, profe. Ahora bien, vamos a seguir con la presentación porque resulta ser que una cosa son las pruebas con datos nominales y otra muy distinta las pruebas de datos ordinales. Fíjense cuál es la lógica de esto. La lógica es exactamente la misma. O sea, no hay que pensar mucho. De hecho, no, casi que ni prestes atención a la lógica que tiene esto, porque no hay mucho que pensar. Lo único que te voy a decir es qué botón vas a apretar. Porque es que básicamente es una tabla de contingencia, es la misma hipótesis nula y la misma hipótesis alternativa, es la misma lógica de decisión con el contraste, la única diferencia es que no vas a utilizar chi cuadrado, y es la misma lógica de aceptación de las tablas, con la única diferencia que no tiene mucho sentido hablar de phi ni de Cramer, es decir, de la intensidad, porque resulta ser que de una u otra manera, las tablas de contingencia de datos ordinales es por rango. Y si es por rango, es que hay alguna aproximación, algún tipo, como si fuese de linealidad. Es decir, es un principio básico de lo que vamos a ver la semana que viene. O sea, ojo, no es que estamos hablando de linealidad, es como si fuese de linealidad. Por eso es que son pruebas por rango. Y para esto vamos a utilizar los dos más clásicos, el tau B de Kendall y el tau C. ¿Cuándo se utiliza uno y cuándo se utiliza el otro? Pero fíjense, aquí hay algo interesante, que estos estadísticos no están del 0 al 1, como las tablas de contingencia para escalas nominales, sino es que están del menos 1 al 1. ¿Por qué? Porque resulta ser que aquí va a haber una dimensión de proporcionalidad o de inversamente proporcional. Eso es algo que va a ser el secreto de la clase que viene. Ya no vamos a ver la relación entre ambos, sino la coherencia en la dirección. Entonces la gran pregunta es, ¿y cómo puede ser que datos categóricos puedan tener relaciones inversamente proporcional y proporcionales? Bueno, porque están asumiendo el principio de los rangos, es decir, como si fuese unos números enteros. Aunque sabemos que los datos ordinales no son números, pero la jerarquía los permite clasificar como 1, 2, 3, 4 y 5. Por ejemplo, yo soy instructor, el otro es asistente, el otro es asociado y titular. Bueno, yo puedo ser 1, 2, 3 y el titular el 4. Y hacer una escala numérica. Y a eso se le llama rangos. Y por eso es que tienen esta permisividad interpretativa. Ahora, la única diferencia es que el tau B de Kendall se utiliza como tablas de contingencia cuando estas son cuadradas, es decir, cuando son simétricas. Y obviamente no puede haber ninguna frecuencia marginal con valor 0. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en esta tabla de contingencia, ¿ok? Fíjense que aquí
hay un valor cero. O sea que el del 100%, el 100% está distribuida en la columna sí y la fila más de 50. Esto es un problema para las variables ordinales. Tiene que haber no puede haber casillas, perdón, menores a 5. Eso es un poco más profundo, no lo voy a explicar aquí, pero sí me interesa que conozcan esta ley. La tau B de Kendall se utiliza para tablas simétricas y cuyas frecuencias marginales, ninguna de las casillas, tengan frecuencias marginales igual a 0. Mientras que la tau C lo que hace es, obviamente, cuál sea el número de columnas o de tablas. Y es más factible cuando existen valores marginales iguales a 0. Resolvemos esto. El director de la Escuela de Sociología desea saber si el grado de compromiso, ya cuando uno dice grado, ya inmediatamente uno dice, bueno, si dice grado es porque o es una variable nominal o una variable métrica. Por ejemplo, ¿cuál es el grado de compromiso contigo con esta clase del 1 al 100? Es una variable métrica. Pero también te puedo decir, ¿cuál es tu grado de compromiso tuya con esta materia? ¿Muy comprometido, medianamente comprometido o poco comprometido? Es una variable ordinal. El director de la Escuela de Sociología desea saber si el grado de compromiso de la UCB en los estudiantes aumenta con el pasar del tiempo de estudio. ¿Okay? Entonces, lo que quiere ver el director es que si a medida que pasa el tiempo en estudio en la Escuela de Sociología, los estudiantes sienten más compromisos por la UCB. Vamos a ver los datos. Primero, grado de compromiso. Bajo, medio, alto. Aquí está claro que no estamos ante una escala nominal, sino una escala ordinal. Y ojo, este 1, 2, 3 es solamente para las etiquetas, ¿no? No vayan a pensar que ya se está asignando un rango, porque si ese fuese el caso, aprobado y reprobado también es 1 y 2, así que eso no tiene nada que ver. Y el tiempo en la UCB. Entonces aquí dice, 1 es de 1 a 2 semestres, el 2 es de 5 a 6 semestres, el 3 es de 6 a 6 semestres y el cuarto es en tesis. La gran pregunta de ustedes es, bueno, pero espera un momento, aquí estás haciendo trampa, porque resulta ser que los semestres en la UCB es una variable métrica. Yo puedo estar en el primer semestre, segundo semestre, tercer semestre, cuarto semestre, hasta el 10, y es una variable métrica. Claro. ¿Qué es lo que se hace normalmente cuando tú quieres sacar análisis en tablas de contingencia y quieres sacar pruebas de independencia? Puedes hacer un ANOVA, por ejemplo, ver el grado de compromiso según la escala del semestre, o puedes hacer una prueba por tabla de contingencia si tú estableces rangos como estos. Incluso yo puedo hacer una ANOVA con esto que está acá, porque me va a decir 1, 2, 3, 4, y voy a entender que el tesis es el mayor nivel de tiempo en la UCB y el semestre 1 o el punto 1 son los niveles bajos. Yo lo puedo hacer y me va a dar el mismo resultado. Pero en este caso, lo puedo hacer con ANOVA, ¿verdad? O lo puedo hacer bajo este método que está acá. Y si ustedes quieren, los podemos hacer, aunque son familias distintas. También quiero que noten que la estadística, aunque tenga familias distintas, hay muchas cosas también que los unen, ¿no? O sea, que hay muchos atajos que podemos hacer. Si tú quieres, puedes hacer una ANOVA, también puedes resolver esto con chi cuadrado. Entonces, lo que hacemos es analizar estadístico descriptivo, tablas cruzadas o tablas de contingencia. Quito aquí y quito acá. Entonces, para temas de presentación, mi pregunta es, ¿el tiempo en la UCB explica el compromiso o el compromiso explica el tiempo en la UCB? Y nos vamos a los estadísticos. Entonces, quito el chi cuadrado, quito la phi y la b de Kramer y selecciono tau b de Kendall y tau c. Incluso ya la semana que viene le podemos dar aquí en correlaciones, pero todavía eso, la correlaciones nosotros ya la repasamos entre comillas cuando vimos los análisis de las pruebas de confiabilidad. ¿Se recuerdan? Que eran que signo negativo era inverso, signo positivo era proporcional y la estadística es significación. O sea, eso lo repasamos, pero muy pirata como para que, o sea, como para que tuviesen una visión. Pero ya ahora sí vamos a ver con todas las propiedades de las pruebas de correlación. En este caso, lo que me interesa es marcar estas dos opciones.
le doy continuar y le doy aceptar. Fíjense que aquí me está diciendo, yo le estoy diciendo a ustedes que dependiendo que el tiempo tú tengas en la UCB, explica el grado de compromiso. O el director de la escuela está preguntando, el grado de compromiso aumenta con el pasar del tiempo. Eso es lo que le está preguntando. Entonces, si es lo que está preguntando, le vamos a responder si el tiempo en la UCB depende o aumenta o tiene relación con el compromiso en la UCB. Entonces, fíjense que aquí hay un tema interesante, porque hay muchas casillas que tienen frecuencias marginales en 0. Obviamente, muchachos, yo no les voy a pedir que lo hagan, pero quiero que lo vean. Obviamente aquí ustedes van a poder hacer lo que a ustedes les dé la gana con las casillas. Fíjense aquí. Si yo digo observado y marco esperado, va a sacar la tabla de contingencia con los resultados esperados para que la distribución sea independiente. Entonces, si los datos observados se acercan al esperado, quiere decir que o sea, son mínimos, disculpen, la diferencia quiere decir que hay mucha probabilidad de que sean interdependientes. Pero yo aquí tengo porcentajes, puede ser porcentaje de fila, porcentaje de columna, porcentaje total, para yo ver con mayor facilidad cualquier distribución. Por ejemplo, fíjense, yo puedo decir aquí que las personas nuevas, o sea, el primer semestre, en el total del 100%, el 80% tiene un bajo compromiso. El recuento, el valor esperado, fíjense que aquí es 1.11, 1.33. Este se separó bastante. Quiere decir entonces que las probabilidades de independencia van a ser bajas. Y aquí finalmente, el porcentaje de un 100%, los chicos de cuarto y 5 semestres se distribuyen en términos de compromiso, el 75% compromiso medio y el 25% compromiso bajo. Vamos a ver los que están en tesis. Los que están en tesis, el recuento es 0, 0, pero miren, se aleja de 1.6, se aleja de 1.9, wow, esto me huele a dependencia. Se aleja del 2.5, se aleja del 6, y el 6, bueno, es igual a 6. Aquí es el único factor que los valores esperados son los mismos que la frecuencia. Y básicamente lo que quiere decir aquí del 100%, el 100% de los estudiantes que están en tesis tienen un alto compromiso con la UCB. Ya cuando yo veo esta tabla, yo digo, hay dependencia. ¿Cómo sabes? Bueno, porque mira la secuencia. Las distribuciones en los primeros semestres están muy inclinadas a lo bajo, y a medida que se va alejando hacia el punto máximo, la inclinación es al otro punto, es decir, al extremo de la distribución. Por eso es que esas son pruebas de homogeneidad, y quiere decir homogeneidad, o en el caso contrario, heterogeneidad en las distribuciones. Por eso es que es homogeneidad interdependencia, o en este caso, bueno, no creo que se llame así obviamente, pero en caso lógico podemos llamarlo también pruebas de heterogeneidad o dependencia, pero eso no existe. Igualmente aquí en el total puedo analizar la fila, y fíjense lo que está aquí. El tau B de Kendall me resultó significativo, y el tau C de Kendall me resultó significativo. Entonces, ¿cuál repongo? Bueno, en este caso no importa, porque fíjense que el valor de ambos es el mismo y la prueba de significación es el mismo. Entonces, obviamente, lo que se acostumbra aquí es a reportar los dos. Pero si tú me dijiste que el tau B no podía tener distribuciones marginales igual de 0, porque lo tengo que reportar. Bueno, no lo reporte, reporte el tau C. En este caso tampoco hay mucha diferencia, pero por lo general se reportan los dos. Ahora, si tú estás escribiendo algo muy breve y quieres ser lo más preciso posible, sencillamente presentas el tau C. Bueno, el otro punto es que es 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Es una tabla no cuadrada. Quiere decir entonces que lo más conveniente sigue siendo reportar el tau C. Ahora, viene una gran pregunta. ¿Y la fuerza? ¿Y la fuerza de asociación? Bueno, resulta ser que la fuerza de la asociación está muy relacionada con el propio valor del tau. Si es 0.8, quiere decir que está muy cercano al 1, perdón. Si hubiese sido menos 0.8, está cercano al menos 1, y también hubiese tenido significación, que eso es lo que vamos a ver la semana que viene.
El punto clave aquí es prestar atención al signo. Si es significativo, probablemente sea mayor que 6 positivo o menos 6 negativo. Si no es significativo, probablemente esté en la recta real del menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Es lo más probable. Y finalmente, ya he explicado esto, me gustaría, bueno, no que lo hagan ustedes porque ya el tiempo se agotó, pero al menos sí que me guíen a mí. El director de la Escuela de Sociología desea saber si el grado de compromiso de la UCB en docentes aumenta con el escalafón docente. ¿Ok? O sea, básicamente le estoy colocando el mismo ejemplo. Pregunta. Vamos a ver la base de datos. Escalafón docente. Instructor, asociado, titular. Nivel de compromiso, el UCB. Bueno, vamos a asumir que horario de estudiante, teoría, tiempo en el UCB. Bueno, vamos a asumir que sea esta misma tabla. Grado de compromiso del UCB. La primera la utilizamos los estudiantes, pero no importa. Vamos a imaginar que esta sea una medición independiente y sea bajo, medio, alto. ¿Quién me determina la ruta? Primero, ¿utilizo chi cuadrado o utilizo la familia de los tau de Kendall? Repito, ¿utilizo distribución chi o los estadísticos de tau Kendall? Profe, sería chi porque estamos utilizando variables nominales. Ok, vamos a ver. ¿Te parece que bajo, medio, alto y escalafón docente, instructor, asociado, titular son variables nominales? Wow, ya va. ¿Alguien que ayude a nuestra compañera? Bueno, básicamente lo acabo de decir. Si le acabo de decir no a ella con el chi cuadrado, es porque se supone que tenemos que hacer el tau. Bueno, lo voy a hacer yo porque veo que no están muy participativos. Quito esto, quito el otro y saco la misma lógica. ¿Qué explicará el nivel de compromiso? ¿El compromiso explica el escalafón docente o el escalafón docente el grado de compromiso? Bueno, depende, ¿no? Si estuviésemos trabajando en estados clientelistas, yo puedo decir que a mí me promueve mientras más comprometido estoy. Pero en este caso, siendo decentes, la lógica indica que el escalafón decente explica el grado de compromiso. ¿Ok? En este caso, estadísticos, marco la tau B de Kendall, la tau C de Kendall, le doy continuar y le doy a aceptar. Bueno, esta distribución, vamos a quitarle todo esto para que ustedes lo puedan ver mejor. Es importante los porcentajes, pero para no ser fastidioso, quito los porcentajes y quito el valor esperado. Esto es muy importante para la tabla de contingencia, sin embargo, lo voy a dejar pasar. Pregunta, ¿compromiso del UCB? ¿El compromiso del UCB por parte de los profesores depende de su escalafón docente? Bueno, es un valor significativo, entonces rechazaríamos la hipótesis nula y aceptaríamos la alternativa, que sería la dependencia entre los dos Perfecto. variables. Entre las variables. Se puede decir que el grado de compromiso del UCB depende del escalafón docente, ¿correcto? Ahora, ¿qué tan relacionado y cómo están relacionadas esas dos variables? Miren el valor de tau B de Kendall y miren el valor C.
¿Está cercano a -1 o está cercano a 1? Bien. Esto lo que quiere decir es que está cercano a -1. Y al tener el signo negativo, lo que quiere decir que es una relación que sí tienen razón. Hay una dependencia, pero hay una dependencia inversamente proporcional. Fíjense que ustedes van a ver que en la medida que aumenta la titulación, disminuye el compromiso. Fíjense que los mayores comprometidos son los instructores, los medianamente comprometidos son los asociados y los que peor tienen el compromiso son los titulares. Esta es la razón por la cual el estadístico Tau B de Kendall, como les estaba explicando anteriormente, tiene que tener mucho cuidado porque aquí lo que va a prevalecer no solamente es la significación, si hay dependencia o no, sino es la fuerza y aparte de la fuerza, la dirección. Entonces yo puedo decir que el grado de compromiso de la UCB, o mejor dicho, el grado de compromiso de los profesores de la UCB depende del escalafón, donde a mayor escalafón, el efecto a la otra variable es inverso, menor compromiso. Si, por ejemplo, la tabla hubiese sido otra, y en vez de -7 hubiésemos quitado el signo negativo y hubiese sido 0.7 y 0.7, yo puedo decir, mientras mayor es hay relación entre ambas variables. Mientras mayor es el escalafón docente, mayor es su compromiso. Es una relación proporcional. En este caso, la relación lo que está indicando una relación inversa, que mientras una aumenta, la otra disminuye. Bueno, chicos, vayan a descansar. Esta semana trato de corregir los exámenes lo más pronto posible. Nos vemos la semana que viene entonces con la clase de correlación. ¿De acuerdo? Descansen. Chao, nos vemos. Gracias, profe.